11. Fin de la cólera de Aquiles. Muerte de Héctor. Tetis, de manera confiable, cumplió la promesa que había hecho a Aquiles. Habiendo ascendido a la cumbre del Olimpo, ella halló al dios de los herreros ocupado en su forja, realizando un trabajo que era magnífico incluso para los dioses mismos. La de pies plateados, Tetis, vino mientras tanto a los salones de Vulcano, eternamente tachonados de gemas con estrellas, una maravilla para los inmortales, forjados de bronce por el cojo dios. Ella lo encontró allí sudando y trabajando, y así con ocupadas manos empleando el fuelle. Brian, la Ilíada, libro 18. Vulcano, deseoso, consintió en realizar una armadura tal y como Tetis le había solicitado, porque ella había sido su amiga y lo había protegido desde su tierna infancia, cuando su madre Juno lo tiró desde el cielo hacia el mar. Juno hizo esto porque Vulcano no era un niño que tenía buena apariencia. Él en efecto era tan feo que su madre no podía tenerlo ante su vista, y por ello lo arrojó del Olimpo. Pero Tetis y su hermana Eurynome lo recibieron en sus brazos cuando él cayó, y por 9 años lo criaron y cuidaron de él en el palacio de su padre, en medio de las olas. Alegre por esto, Vulcano se puso a trabajar en la petición de su vieja amiga. En su factoría había inmensos hornos, y allí también tenía abundancia de preciosa materia prima almacenada. Sobre el fuego, él colocó impenetrable bronce y latón, y así precioso oro y plata. Este material colocó en su enorme yunque, tomó el poderoso martillo, y así mantuvo sus pinzas en la otra mano. Brian, la Ilíada, libro 18. Así, él primero hizo el escudo, grande y sólido, sobre el cual él labró figuras de la tierra y del cielo, el sol, la luna y las estrellas, con muchos otros bellos diseños. Él también labró numerosas escenas de la vida humana, representaciones de la guerra y la paz, de batallas y asedios, de segadores cosechando en los campos, de pastores cuidando sus rebaños, de viñadores recogiendo las vides, y así escenas de festividad con música y canciones, y danza. Homero presenta una larga y espléndida descripción de este maravilloso escudo. Cuando Vulcano lo terminó, él comenzó a forjar un pectoral tan brillante como el fuego, y grebas de latón, y un yelmo con un penacho dorado. Entonces él colocó la magnífica armadura a los pies de Tetis. Y así la diosa la tomó y la llevó hasta el campamento griego temprano por la mañana para presentársela a su hijo. Como un halcón en su vuelo, volando abajo desde el Olimpo cubierta con nieve, ella entregó la brillante armadura que Vulcano dio. Brian, la Ilíada, libro 18. Grande fue el deleite de Aquiles al admirar la belleza de la armadura y el magnífico trabajo de manufactura en todas sus partes. Y así ahora se apresuró para prepararse para la batalla. Primero fue a lo largo de la playa de tienda en tienda, llamando con un poderoso grito a sus hermanos, los jefes, a una asamblea. Cuando todos se hubieron reunido, él habló palabras amistosas hacia Agamenón, expresando pesar por la disputa que había habido entre ellos, y así declarando que su cólera había finalizado ahora. Aquí entonces mi enojo termina, que la guerra siga, y así como los griegos han sangrado, que Ilión sangre. Ahora convoquen las huestes, y así probemos si ante nuestra vista Troya aún se atreve a acampar una segunda noche. Pope, la Ilíada, libro 19. Agamenón también habló palabras de paz y de amistad. Y así todos los jefes se regocijaron de que el enojo de Aquiles, que muchos males había traído sobre los griegos, se había apaciguado.
Entonces las tropas tomaron su ración matutina, y cuando ellas habían recuperado sus fuerzas con alimentos y bebidas, ellas marcharon al campo. Aquiles, habiéndose puesto su rutilante armadura, montó en su carro, en el cual fueron uncidos los 2 caballos de veloces pies y de raza inmortal, Janto y Valio. Y entonces ocurrió una cosa maravillosa. Cuando el héroe habló a los animales, pidiéndoles con una voz fuerte y terrible que le trajeran de regreso con seguridad de la batalla, y de no abandonarlo muerto en la planicie, como habían dejado a Patroclo, Janto, a quien Juno había dado por el momento el poder del habla, replicó a estas palabras de su amo, diciendo que no hubo ninguna falta de su parte ni de su compañero, y que Patroclo había sido muerto por la intervención de Apolo. Él también advirtió a Aquiles de que la hora de su propia muerte estaba muy cercana. No fue nuestra culpa o lentitud en el evento. La caída de tu Patroclo fue por fuerza celestial. El brillante Dios que dispara desde lejos, quien ilumina el día, confesamos que le vimos. Nos alejamos de sus armas. No pudo nuestra velocidad sobre el viento prevalecer, o derrotar las alas del ventarrón del occidente. Todo fue en vano. Las parcas tu muerte demandan, por medio de manos mortales e inmortales. Pope, La Ilíada, libro 19. Pero Aquiles ya conocía su destino, y así estaba preparado para enfrentarlo con coraje. Conozco mi destino, morir. Ver nunca más mis muy amados padres en mi costa natal. Suficiente. Cuando el cielo ordena, me sumerjo en la noche. Ahora perecerá Troya, dijo, y avanzó hacia el combate. Pope, La Ilíada, libro 19. En la batalla que ahora comenzaba, muchos dioses tomaron parte activa. Júpiter, en un consejo en el monte Olimpo, les había dado permiso de hacerlo así. Bajaron a la planicie frente a Troya con prisa Juno, Minerva, Neptuno, Mercurio y Vulcano. Tomaron parte del lado de los griegos. Y así Marte, Apolo, Venus, Diana, Latona y el dios Río Santo vinieron a ayudar a los troyanos. Mientras tanto, Aquiles, habiendo ido hasta el campo de batalla, se precipitaba en lo más intrincado de la batalla, buscando ansiosamente a Héctor. Pero primero se enfrentó con Eneas, a quien Apolo había urgido encontrarse con él. Aquiles advirtió al héroe troyano de desistir de batallar. «Una vez anteriormente», dijo, «te hice huir ante mi venablo. Corriendo rápido, descendiste la pendiente del monte Ida. Te aconsejo retirarte. Evita que te suceda un mal». Eneas respondió que con esto no iba a amedrentarse como un muchacho imberbe. «Soy el hijo de la diosa Venus», dijo él, «y mi padre Anquises fue descendiente de Jove mismo. Sin embargo, no estamos aquí para hablar, sino para combatir. Y tus palabras no me harán desistir de mi propósito». Así diciendo, Eneas lanzó su venablo. Este golpeó en el escudo de Aquiles con un sonido metálico, y así atravesó 2 de sus forros. Habilidad de Vulcano reforzado con 5 forros el disco. Los 2 exteriores de bronce, los 2 interiores de estaño. Entre estos hubo uno de oro, y allí la broncínea jabalina fue detenida. Bryant, La Ilíada, libro 20. Aquiles ahora lanzó su pesada jabalina. Esta atravesó el escudo de Eneas, rompiéndolo. Pero el héroe se inclinó, y así evitó el venablo. Este pasó por encima de su hombro y fue a enterrarse profundamente en la tierra. Entonces, espada en mano, el jefe Mirmidón avanzó furiosamente sobre Eneas. Él pudo probablemente haberlo matado, de no haber sido porque Neptuno intervino.
El dios del océano esparció una niebla sobre los ojos del guerrero griego y llevó a Eneas lejos en seguridad hasta las líneas de la retaguardia en el campo de batalla. El príncipe troyano fue preservado debido a que la raza dárdana, a la cual él pertenecía, era muy amada por Júpiter. Además, había sido decretado por las Parcas que el hijo de Anquises debería en tiempos posteriores regir sobre el pueblo troyano, y que los hijos de sus hijos deberían regir después de él. Habiendo colocado a Eneas fuera de peligro, Neptuno removió la niebla de los ojos de Aquiles. El héroe, mirando alrededor de él, se sorprendió de no ver a su enemigo, con quien un instante antes había estado en feroz combate. Pero él no se puso a pensar en este extraño suceso. Penetrando en medio de los troyanos, él mató guerrero tras guerrero, según se ponían al alcance de su venablo. Entre ellos estuvo Polidoro, el hijo más joven de Príamo. Su padre le había prohibido ir a la batalla, porque le amaba más que a todos sus otros hijos. Pero Polidoro era un joven valiente, y él quería demostrar su velocidad en la carrera a pie, en la cual sobrepasaba a todos los hombres jóvenes de Troya. Él anduvo en el campo hasta que perdió su vida, él con una jabalina que el de los pies veloces, el hijo de Peleo, hirió cuando estaba huyendo. Brian, la Ilíada, libro 20. Ahora Héctor había sido advertido por Apolo de evitar un encuentro con Aquiles. Pero cuando él vio a su hermano más joven muerto, él no pudo permanecer más alejado. Por esto saltó al frente para atacar al hijo de Tetis. Tan pronto como Aquiles vio al jefe troyano, él se movió hacia él gritando: «Ven más cerca para que puedas muy pronto morir». Brian, la Ilíada, libro 20. Héctor respondió con palabras de desafío. Entonces, blandiendo su venablo, lo lanzó. Pero Minerva lo desvió a un lado, y así éste erró su objetivo. Entonces Aquiles, con un grito salvaje, avanzó contra su enemigo. Apolo ahora vino a rescatarlo, cubriendo al jefe troyano con un velo de nubes y llevándoselo lejos del conflicto. El airado Aquiles golpeó en medio de la densa niebla con su espada una y otra vez. Con fuerte voz reprochó a Héctor por lo que parecía ser su huida cobarde. «Vil como tú eres, has escapado una vez más. Tu muerte estuvo cerca. Otra vez la mano de Febo te rescata. Te enfrentaré en otra ocasión, y así te acabaré finalmente. Si cualquier dios me ayuda también, te perseguiré, y así golpearé a otros guerreros troyanos hasta abatirlos». Brian, la Ilíada, libro 20. Entonces el airado héroe atacó a los troyanos tan furiosamente que ellos huyeron ante él con desmayo. Algunos se dirigieron hacia las puertas de la ciudad, otros hacia el río Xanto, en donde fueron muertos en tan gran número que pronto el río fue llenado con una multitud de hombres y caballos muertos. Así se sumergió en Xanto por Aquiles forzado, bramando el resonante tumulto de hombres y caballos. Pope, la Ilíada, libro 21. Pero ahora el terrible jefe de los mirmidones descendió de su carro, y con la espada en su mano persiguió a los troyanos en las aguas. Allí él mató tantos que la corriente llegó a estar bloqueada con los cuerpos de los muertos. El dios Río llegó a enojarse. Llamó a Aquiles con fuerte voz desde las profundidades del Xanto, diciéndole que si pretendía destruir toda la raza troyana, él debería hacerlo en la planicie, y no detener las aguas en su curso al mar. Pero ahora mis plácidas aguas en su fluir están obstruidas con pilas de muertos, y así no más puedo verterlas en la gran profundidad tan impenetrable. Los cadáveres atestan mi cauce,
mientras tú sigues matando, y así no te detienes. Bryant, la Ilíada, libro 21. Aquiles respondió que él no podía cesar de matar a los troyanos, que rompían pactos hasta que no fueran castigados como se lo merecían. Ante esto, el dios del río estuvo tan enojado que envió sus aguas con tremenda fuerza contra el héroe. Las ondas surgían alrededor de Aquiles, golpeándole contra el escudo, y así abofeteándole con tanta violencia que éste estuvo en peligro de ser sumergido. Él pudo salvarse por sí mismo solo mediante asirse de un olmo, el cual crecía en la orilla del río, y así de esta manera alcanzó la ribera. Entonces el enojado dios, con una furia aumentada, derramó su poderoso torrente sobre la planicie. El héroe griego, valientemente, intentó luchar contra este nuevo enemigo, pero su valor y sus armas eran inútiles ante semejante ataque. Siempre que el noble hijo de Peleo se detuvo con la esperanza de saber si los inmortales dioses del gran cielo conspiraban para hacer de él cobarde, así en esta vez vino una poderosa ola proveniente de Jove con la corriente, y así empapó sus hombros. Entonces otra vez saltó lejos. El rápido torrente hizo sus rodillas temblar, mientras lo arrastraba, donde quiera que él pisó, la tierra en medio de su pie. Bryant, la Ilíada, libro 21. Aquiles ahora rogó a los dioses por ayuda, y así Neptuno y Minerva vinieron y lo fortalecieron, diciéndole que él no sería vencido. Aún así, el Xanto llamó a su hermano, el río Simoá, para que se uniera en la defensa de la noble ciudad del rey Príamo. Esto habría sido desastroso para los griegos, de no haber sido porque Vulcano vino en su ayuda. Ante la petición de Juno, el dios del fuego envió una vasta cantidad de llamas, las cuales abrasaron y secaron la planicie y quemaron los árboles, y asimismo los juncos en la ribera de los ríos. Vulcano comenzó a desecar incluso los ríos mismos. Entonces el Xanto comenzó a aterrorizarse y a pedir misericordia, prometiendo que no volvería a interferir en la lucha de parte de ningún lado. ¡Oh, Vulcano! ¡Oh! ¿Qué poder resiste tu fortaleza? Desmayo, me abato, desigual en la pelea, me rindo. Dejo Ilion caer, Siparca de Creta. ¡Ah! No dirijas más tus feroces armas sobre mí. Pope, la Ilíada, libro 21. No lo hizo, sin embargo, hasta que Juno le pidió que lo hiciera así, que Vulcano apagó sus llamas, y a los ríos se les permitió que fluyeran otra vez en paz y seguridad. Aquiles ahora renovó su ataque a los troyanos. Los dioses también entraron en el conflicto. Marte lanzó su jabalina broncínea contra Minerva, pero la diosa con la terrible égida desvió el golpe. Entonces Minerva levantó una enorme piedra y la lanzó contra Marte, golpeándolo en el cuello y derribándolo sin sentido en la tierra. Él cayó con los miembros insensibles, y así cubrió, cuando iba cayendo, 7 acres del campo. Bryant, la Ilíada, libro 21. Venus acudió a ayudar al dios herido, y así tomándolo de la mano, se lo llevó lejos mientras éste gritaba de dolor. Juno, que había sido espectadora de la lucha, ahora se aproximó a Minerva, y así la urgió a atacar a Venus. Ella, gustosa, consintió hacer lo que la reina del cielo deseaba. Siguiendo a la diosa de la belleza, Minerva le dio un poderoso golpe en el pecho, dejándola postrada en tierra. Al mismo tiempo, Neptuno retó a Apolo a combatir. Él le recordó a Apolo también la conducta del rey Laomedonte hacia los dos, muchos años antes, y lo reprochó por estar ahora
del lado de los descendientes de este rey desleal. Pero Apolo rechazó el combate con el dios del océano. Tú podrías juzgarme falto de sabiduría. Debería contender contigo, oh Neptuno, por causa de los hombres, quienes prosperan como las hojas del bosque por un tiempo. Y así se alimentan de los frutos de la tierra, y entonces decaen y perecen. Bryant, La Ilíada, libro 21. Pero aun cuando Apolo no quiso pelear contra Neptuno, él continuó ayudando a los troyanos. Aquiles los había llevado aterrorizados hasta las murallas de su ciudad. El rey Príamo había ordenado mantener las puertas abiertas para admitir a las huestes que estaban en retirada. Multitudes de ellas entraron, mientras que el furioso hijo de Tetis los presionaba en la retaguardia. En ese momento hubo un gran peligro para Troya, y los griegos habrían podido tomar pronto la ciudad, si Apolo no hubiera dado valor al joven Agenor, el hijo de Antenor, para que atacara a Aquiles. El valiente joven avanzó y lanzó su venablo, golpeando al héroe en la rodilla. Pero ésta no pudo perforar la armadura que Vulcano había hecho. Entonces el jefe griego atacó a Agenor, y así otra vez Apolo vino en su rescate, concediendo al joven troyano un velo de oscuridad, y llevándolo lejos en seguridad. Pero en un instante el dios regresó, y así, tomando la forma y apariencia de Agenor mismo, estuvo por un momento enfrente de Aquiles. Entonces dio vuelta y comenzó a huir por la planicie, seguido de cerca por el airado griego. Con esto, Apolo dio tiempo a los troyanos para entrar en la ciudad y cerrar sus puertas. Aquiles persiguió al dios, siempre delante de él, aún cerca, a través de los campos fructíferos, hasta la profunda arremolinada corriente del Xanto. Por insidia de Apolo, le hizo creer que pronto tendría éxito su veloz enemigo, y así éste lo mantuvo engañado. Mientras tanto, derrotados troyanos gustosamente en tropel entraban en la ciudad, llenando sus calles y así cerrando las puertas. Bryant, La Ilíada, libro 21. Únicamente Héctor, entre todos los troyanos, permaneció por fuera de la muralla, justo al frente de la puerta Eseas. Aquiles aún perseguía a Apolo, pensando que éste era Agenor, pero finalmente el dios se dio a conocer a su perseguidor. El héroe lo reprochó amargamente por su engaño, y así con mayor celeridad se dirigió a través de la planicie hacia la ciudad. Desde los baluartes, el anciano rey Príamo observó su llegada, y con suplicantes palabras le imploró a Héctor que buscara refugio en las murallas. La reina Hécuba también, con lágrimas en los ojos, suplicó a su hijo que desistiera de su locura, y no fuera solo al encuentro del terrible jefe griego. Pero Héctor no prestó atención a las súplicas de sus llorosos padres. Él había rechazado considerar el consejo de Polidamas de permanecer en la ciudad la noche anterior, y así él prefirió ahora rechazar permanecer refugiado en la ciudad, luego de que Aquiles hubo matado muchos troyanos. Así Polidamas hubiera sido el primero en reprochárselo. Esto razonó el héroe consigo mismo, y así decidió permanecer para enfrentar a su enemigo. No, si siempre regreso, al regresar debo glorioso el terror de mi país que yazca en el polvo. O si perezco, permítasele verme caer, en el campo al menos, y así combatiendo por su muralla. Poe, La Ilíada, libro 22. Aquiles ahora se aproximó. Terrible era su apariencia. Su gran jabalina colgaba atemorizante sobre su hombro, y una luz de centelleante fuego, o de sol naciente, brillaba desde su armadura celestial. Héctor tembló de temor cuando miró al líder griego. Tan grande fue su terror que no tuvo la osadía de esperarlo,
sino que huyó en veloz carrera, dando vueltas alrededor de la ciudad amurallada. Aquiles rápidamente le persiguió, como un halcón persigue una paloma. Ellos corrieron hasta que llegaron hasta donde los dos ríos se unen y las aguas del Xanto aumentan. De una de esas corrientes, un vapor caliente asciende como humo. Y de la otra, corriente fría como el hielo, incluso en verano. Una vez pasaron por allí, los guerreros volvieron a su carrera. Uno huyó y así uno persiguió. Un hombre valeroso huyó, uno más valiente lo siguió cerca. Y así rápidamente ambos, no por un premio común, una víctima del rebaño, la piel de un buey. Tal y como se premia a los que corren a pie, ellos corrieron. La carrera fue por la caballerosa vida de Héctor. Bryant, La Ilíada, libro 22. 3 veces corrieron alrededor de las murallas, a la vista de griegos y troyanos. Los dioses en el cielo también estaban mirando desde la cumbre del monte Olimpo, y Júpiter, teniéndole piedad a Héctor, pensó en que debería salvarlo de la muerte. Pero Minerva protestó. Su destino, dijo, ha sido fijado por las Parcas, y que incluso Júpiter no debería alterarlo, al menos no sin la aprobación de los otros dioses. El rey congregador de nubes fue obligado a aceptar, y así el jefe troyano fue dejado a su destino. Entonces Minerva se dirigió al campo, y aún Héctor huía, siendo perseguido por Aquiles. Como en esta oportunidad en la que Héctor pasó, quiso acercarse a las puertas, buscando la ayuda de sus amigos. Pero con cada intento, Aquiles llegó antes que él, llevándolo de regreso a la planicie. Y así hizo una señal a los griegos de que ninguno debería arrojar una jabalina, pues deseaba tener para sí solo la gloria de matar a el más grande de los héroes troyanos. Ahora Apolo había estado ayudando a Héctor, dándole la fortaleza y velocidad. Pero cuando era la 4ª vez que el héroe alcanzaba la corriente del Xanto, Júpiter levantó en alto la balanza dorada del destino. Hubo 2 pesos en los platillos, uno para el hijo de Peleo, el otro para el jefe troyano. El rey del cielo tomó por la mitad la balanza, y el lado del peso de Héctor cayó. Inmediatamente Apolo abandonó el campo, pues no podía continuar obrando en contra de las Parcas. Entonces Minerva se acercó a un lado de Héctor, y así, tomando la forma de su hermano Deífobo, ella lo alentó a enfrentar en combate a Aquiles. Fuertemente presionado te encuentro, hermano, por el veloz Aquiles, quien con pies que nunca descansan, te persigue alrededor de las murallas de la ciudad de Príamo. Pero hagámosle frente y abatámosle como pago. Bryant, La Ilíada, libro 22. Esto lo llenó de valor, al ser animado por su hermano, por quien estaba sorprendido de verle a su lado, pues antes creía que estaba en la ciudad. El héroe troyano se devolvió, y así pronto enfrentó cara a cara a su gran enemigo. Sabiendo que había llegado la hora en la cual uno de ellos debería morir, Héctor propuso a Aquiles que hicieran un convenio, o tratado, entre ellos, de que el que saliera victorioso del combate debería entregar el cuerpo del otro a sus amigos, de modo que pudieran ser efectuados los ritos funerarios. Pero el colérico Aquiles lo rechazó. Él no podía hacer ningún convenio con su enemigo. Detestable Héctor, nunca me hables de convenios. Hombres y leones se prometen confianza ninguna, ni lobos pactan con corderos, porque cada uno elabora males contra el otro. Así, entre ti mismo y yo, ninguna avenencia puede existir o intentar entendimientos. Primero, uno de nosotros debe caer y ofrendar su vida sangrante al dios de las batallas. Bryant, La Ilíada, libro 22.
Entonces comenzó el combate. Aquiles lanzó primero su venablo. Esta era un arma pesada, enorme y fuerte, que ningún brazo mortal que no fuera el propio podía blandir. Esta estaba confeccionada a partir de un árbol que el famoso Quirón, instructor de héroes en el arte de la guerra, había talado en el monte Pelión y había entregado al padre de Aquiles. Su solidez solo alcanzaba a manejarla. Era un fresno, el cual Quirón taló en la cumbre del Pelión y dio a Peleo para que pudiera causar la muerte de héroes. Brian, la Ilíada, libro 16. El jefe troyano se inclinó para evitar el golpe, y así la jabalina pasó sobre él, enterrándose en la tierra. Minerva, sin ser vista por Héctor, la extrajo y la regresó de nuevo a Aquiles. Héctor lanzó ahora su arma. Con cierta dirección la lanzó, pero ésta golpeó el centro del escudo de su antagonista. Pero la manufactura de Vulcano no fue perforada, y así la jabalina del héroe troyano rebotó de la armadura broncínea y cayó en tierra. Él llamó con fuerte voz a Deífobo para que le suministrara otro venablo. No hubo respuesta, y así mirando en derredor, él descubrió que había sido engañado. Completamente desconsolado, él permaneció entonces con una mirada. Sea así, de los cielos voluntad, y mi hora es la noche. Creí que Deífobo había escuchado mi llamada, pero él seguro permanece guardado en las murallas. Un dios me embaucó. Palas fue tu actuación. La muerte y la negra parca se acercan. A esto debo mi desangre. Pope, la Ilíada, libro 22. No obstante, Héctor resolvió pelear valientemente hasta el final, y así, desenvainando su espada, fue contra Aquiles. El guerrero griego, viendo cerca a su enemigo aproximándose, advirtió una apertura en su armadura, donde el peto del cuello se unía al hombro. A este punto lanzó furiosamente su jabalina, y así perforó al héroe troyano por el cuello. Héctor cayó a tierra mortalmente herido. En sus momentos agónicos, él rogó a Aquiles que enviara su cuerpo a sus padres, diciéndole que podría obtener grandes sumas en oro como rescate. Pero sus súplicas fueron en vano. Ni por ruegos ni por promesas de oro podía el vencedor ser conmovido. Las últimas palabras de Héctor advirtieron a Aquiles de su propia sentencia de muerte. Un día vendrá cuando el decreto del destino, y así airados dioses vengarán este mal en ti. Febo y Paris vengarán mi destino, y así te alcanzarán a ti, allí delante de la puerta Eseas. Él cesó. Las parcas suprimieron su función respiratoria, y así sus ojos se fijaron en la mano de la muerte. Pope, la Ilíada, libro 22. Así murió el gran campeón de los troyanos. Los griegos se reunieron alrededor del héroe muerto, admirando su estatura y así su bella figura, y destacando unos a otros lo mucho menos peligroso que Héctor era ahora de tocar que cuando estaba prendiendo fuego a la flota. Pero el enojo de Aquiles no fue apaciguado incluso con la muerte de su enemigo. Deseoso de aún más venganza, él amarró los pies del héroe con tiras de cuero a la parte trasera de su carro, dejando la cabeza arrastrando por el suelo, y así condujo hasta los barcos, arrastrando al noble Héctor por el polvo. Los troyanos, observando este horrendo espectáculo desde las murallas de la ciudad, rompieron en fuertes lamentaciones, y así el rey Príamo y la reina Hécuba estuvieron casi que enloquecidos por el dolor. Andrómaca no había sido testigo del combate. Ella estaba en su casa con sus criadas, haciendo preparativos para el regreso de Héctor desde la batalla, y así estaba ignorante de los terribles eventos que habían sucedido. Pero el sonido de los lamentos en los baluartes,
habiendo alcanzado sus oídos, hizo que saliera raudamente de su palacio, temerosa de que algún mal pudiera haberle sucedido a su esposo. Apresurándose a través de las calles hacia la puerta de Eseas, ella subió hasta la torre, y así, mirando hacia la planicie, vio el cuerpo de su amado Héctor, arrastrado detrás de las ruedas del carro de Aquiles. Sobrecogida con el dolor ante la visión abrumadora, la infeliz mujer se desplomó desmayada en los brazos de sus empleadas. Una repentina oscuridad cubrió sus anegados ojos. Ella, desfalleciendo, se desplomó. Su respiración, su color huyó. Los bellos ornamentos de sus cabellos, las trenzas que sujetan la red que los contienen, y la guirnalda que los coronó, el velo, y así la diadema, cayeron lejos. El regalo de Venus en su día matrimonial. Alrededor, una fila de hermanas permanecían llorando para levantar su abatimiento con manos solícitas. Poe, La Ilíada, libro 22. Mientras los troyanos lloraban la pérdida de su jefe, su cuerpo fue arrastrado en el campo griego, y así arrojado sobre la playa a un lado de los barcos. Se hicieron preparativos para los ritos funerarios en honor de Patroclo. Las ceremonias ocuparon 3 días. Una gran cantidad de leña fue talada del monte Ida y llevada a la planicie, donde los leños fueron apilados juntos en una inmensa pira de 100 pies cuadrados. Sobre esta colocaron el cadáver. Luego pusieron sobre la pira la grasa de varios bueyes, para que así pudiera quemarse más fácilmente. Y luego sacrificaron y pusieron sobre la pira los caballos del difunto. Aquiles cortó un mechón de su propio cabello y lo puso en la mano del héroe muerto. Y así hicieron cada uno de los guerreros. Colocaron un mechón de sus cabellos en el cuerpo. Las antorchas fueron entonces utilizadas, y así ellos rogaron a los dioses de los vientos, Bóreas y Céfiro, que enviaran fuertes brisas para avivar las llamas. Toda la noche la pira ardió con un poderoso crepitar, y así en la mañana, cuando ésta se hubo consumido, las pavesas fueron apagadas con vino, y así los huesos de Patroclo fueron recogidos y así guardados en una urna de oro. En el punto en donde la pira estuvo, ellos levantaron un montículo de tierra como un monumento al héroe. Entonces se efectuaron los juegos funerarios, en los cuales se entregaron valiosos premios, donados por Aquiles, para los competidores, premios de oro y plata, y brillantes armas, y vasos, y caballos, y bueyes. Diomedes ganó el premio en la carrera de carros, porque corrió con caballos inmortales que había tomado en la batalla Eneas. En el encuentro de lucha, Ulises y Áyax Telamón fueron los campeones rivales. Ambos mostraron tal fortaleza y destreza que no se pudo decidir cuál fue el victorioso, y así un premio de igual valor fue dado a cada uno. Áyax Telamón también compitió con Diomedes en el combate con espadas, y así fueron declarados igualados, de modo que cada uno recibió un premio igual. En la contienda con arco y flechas, Teucro y Meriones fueron los competidores, y así una paloma amarrada al extremo de un mástil, enterrado en el suelo, fue el blanco elegido. Teucro erró el ave, pero él golpeó y cortó la cuerda que la ataba al mástil, y así ella voló por los cielos. Entonces Meriones le disparó una flecha. El arma penetró el ave por el ala, y así ésta cayó a tierra. Esta hazaña fue grandemente admirada por los espectadores, y así Meriones recibió como premio 10 hachas de batalla de doble hoja afilada. A Teucro, cuya ejecución fue también muy aplaudida, un premio de 10 hachas de hoja sencilla afiladas le fueron entregadas. Esto hizo Aquiles en honor de su amigo muerto, como rituales y juegos funerarios. Pero su cólera contra Héctor aún continuaba, incluso cuando había arrastrado el cuerpo del héroe con su carro
dando 3 vueltas alrededor de la tumba de Patroclo. Este cruel insulto él repitió por varios días al amanecer. Pero Apolo cuidaba el cuerpo. Apolo, conmovido de piedad por el héroe, lo mantuvo limpio del sucio y contaminación a través de su muerte, y sobre él mantuvo la égida dorada, excepto cuando rudamente arrastrado por el suelo, el cuerpo podía ser rasgado. Bryant, la Ilíada, libro 24. Pero finalmente los dioses, con la excepción de Juno, se conmovieron de piedad, y así al 12º día desde la muerte del héroe troyano, Júpiter convocó a Tetis al Olimpo, y así solicitó que ordenara a Aquiles restituir el cuerpo de Héctor a sus padres. Él también envió a Iris con un mensaje para el rey Príamo, diciéndole que fuera a la flota griega, llevando consigo un rescate adecuado por su hijo. Tetis prontamente efectuó la orden de Júpiter. Ella dijo a su hijo del mandato del rey del cielo, y así Aquiles respondió que si esa era la voluntad de Jove, él estaba dispuesto a obedecer. Permítasele a quien trae el rescate que venga y tome el cuerpo, si esta es la voluntad de Jove. Bryant, la Ilíada, libro 24. Gozoso el anciano Príamo recibió el mensaje de Iris, y así hizo su partida precipitadamente para el campo griego. Tomó consigo cosas valiosas como rescate, 10 talentos de oro, así como preciosos vasos y boles, y hermosas ropas de gobierno. Estas cosas fueron llevadas en un carromato tirado por 4 mulas, las cuales fueron conducidas por el heraldo Ideo. El rey fue en su propio carro, y él mismo fue su conductor. Cuando cruzaba la planicie, ellos se encontraron con Mercurio, a quien Júpiter había enviado para conducirlos seguros hasta la tienda del guerrero griego. «Apresúrate, dirígete, rey Príamo, hasta la flota griega. Aún así nadie puede verte, y así ningún griego sabe de tu llegada, hasta el que está ante el Pélide». Bryant, la Ilíada, libro 24. Mercurio montó en el carro de Príamo, y tomando de sus manos las riendas, él condujo rápidamente hasta los barcos. Cuando llegaron hasta las trincheras, el dios indujo un profundo sueño en los guardias, y de esta manera el rey troyano y sus acompañantes alcanzaron la tienda del jefe de los mirmidones, sin ser visto por ninguno de los griegos. Entonces Mercurio partió y así ascendió al Olimpo. Aquiles recibió a sus visitantes respetuosamente, y así el anciano rey, besando la mano del héroe, se postró ante él y le rogó que tuviera piedad de las lamentaciones de un padre por su hijo. «Por esto he venido hasta la flota griega, y así redimir el cadáver, entregaré un rescate inestimado. Oh, venera a los dioses, Aquiles, y ten misericordia. Ten en cuenta a tu padre, más feliz él que yo, porque he sufrido lo que ninguno antes ha, entre los que moran en la tierra podrían padecer. He puesto mis labios sobre la mano de quien asesinó a mi hijo». Bryant, la Ilíada, libro 24. El jefe griego, movido por esta súplica, respondió con palabras amables y así aceptó el rescate, luego de lo cual él invitó a Príamo e Ideo a sentarse y reconfortarlos con comida y bebida, y así los invitó a permanecer con él toda la noche. Él también garantizó una tregua de 12 días para los ritos funerarios en honor de Héctor. Temprano en la mañana, el rey troyano y su heraldo se levantaron, y así Mercurio otra vez descendió del Olimpo para conducirlos con seguridad desde el campo griego. Rápidamente uncieron sus corceles, y así lamentando se condujeron a través de la planicie hasta la ciudad. Casandra, quien permaneció observando desde la ciudadela de Pérgamo, los vio cuando regresaban, y así se lamentó en voz alta ante el pueblo, incitándolos a que recibieran a su héroe muerto.
si siempre se reunían en tumulto con gran alegría para encerrar a su héroe glorioso del combate, ahora reciban lo muerto y dejen a su aflicción fluir, su triunfo común y así su común infortunio. Poe, La Ilíada, libro 24. En medio de las lamentaciones del pueblo, el cadáver fue llevado a través de las calles hasta el Palacio Real, en donde fue colocado en un magnífico lecho. Entonces Andrómaca y la reina Hécuba se acercaron al cuerpo, y así lloraron intensamente, cada una en su oportunidad, expresando palabras de angustia. Helena también vino, y así habló de su constante gentileza y ternura para con ella. «Oh Héctor, quien fuiste el más estimado por mi corazón, de entre todos los hermanos de mi esposo. Para la esposa que soy del divino Paris, cuya flota me trajo a Troya, podría haber muerto pronto. Y ahora han pasado 20 años desde la primera vez que vine como extranjera de mi natal costa. Aún así, nunca escuché una palabra de ti, de enojo o reprobación. Y cuando los hijos de Príamo, y así sus hijas y las esposas de los hijos de Príamo, y toda su hermosa corte, me vilipendiaron cruelmente, oh Hécuba misma, porque Príamo siempre fue para mí un bondadoso padre. Estuviste de mi parte con tus favorables amonestaciones, así restringieron sus lenguas, con tu suave dirección y palabras gentiles. Por esto mi corazón está angustiado, y así me lamento por ti y por mí al mismo tiempo. Infeliz de mí, porque ahora no tengo ni un amigo en toda Troya, ninguno que sea amable conmigo. Todos ellos me odian». Brian, La Ilíada, libro 24. Con los funerales de Héctor, la Ilíada de Homero termina. El objetivo del poeta, como se ha visto, fue la cólera de Aquiles, y el poema apropiadamente cierra con los resultados de la cólera del héroe como han sido relatados. Las líneas de conclusión del 24 y último libro de la Ilíada describe las ceremonias funerarias de Héctor, las cuales fueron las mismas que se ejecutaron por parte de los griegos en honor de Patroclo. 9 días se afanaron para traer los troncos de árboles, y así cuando al 10º se levantaba la luz que sostiene a los hombres, ellos llevaron el cadáver del valeroso Héctor desde la ciudad, con muchas lágrimas, y lo colocaron en la leña elevada, e iniciaron el fuego para encender la pira. Brian, La Ilíada, libro 24. El fuego estuvo encendido toda la noche, y al día siguiente, ellos reunieron los huesos de Héctor y los colocaron en una urna de oro. Entonces enterraron la urna y así erigieron un monumento sobre la tumba. Apresuradamente erigieron el monumento con centinelas vigilantes a cada lado, sabiendo todos que pronto los griegos deberían venir en armas para reanudar la guerra. Cuando el monumento estuvo construido, la multitud regresó, y así en los salones donde Príamo moraba, destetado de Jove, hubo banquetes reales. Tales fueron los ritos funerarios del poderoso Héctor. Brian, La Ilíada, libro 24.